Problema 2.30. El alambre atirantado BD ejerce sobre el poste telefónico AC una fuerza P dirigida a lo largo de la línea BD. Si se sabe que P debe de tener una componente de 720 newtons perpendicular al elemento AC, me pide que determine la magnitud de la fuerza P y también su componente a lo largo de la línea AC. Lo que nos está planteando el problema es que tenemos una fuerza que se está aplicando en el punto B dirigida hacia abajo por medio de este cable y tenemos una componente perpendicular al poste AC. Perpendicular significa que es una componente que tiene o que forma un ángulo de 90 grados respecto a la línea AC. Entonces lo que me está pidiendo el ejercicio es calcular la componente que pasa a lo largo de la línea AC y la fuerza P, la magnitud de la fuerza P. Vemos que tenemos dos medidas que van a ser esenciales para calcular este ejercicio. Pero bueno, empezamos a resolver este problema. Vamos a empezar calculando el valor de la componente en Y, pero antes vamos a analizar el ejercicio con estos diagramas. Como bien les mencioné hace un instante, tenemos una fuerza P dirigida a lo largo de la línea BD, empezando en el punto B y terminando en el punto D. Ahora, el problema nos dice que tenemos una componente perpendicular al elemento AC. Aquí se cumple esa condición porque forma un ángulo de 90 grados respecto a la línea del poste y esta componente PX va a tener un valor de 720 newtons definida por el ejercicio. Por último nos falta trazar la componente a lo largo de la línea AC. A esta componente la vamos a llamar la componente en Y. Bueno, antes de continuar necesitamos un ángulo de referencia para poder ubicarnos respecto a nuestras componentes y respecto a nuestra fuerza. En un momento van a ver la utilidad de este ángulo, pero empezamos calculando el valor de la componente en Y con las siguientes fórmulas. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Vamos a utilizar la función tangente, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y este despeje en un momento se los explico. El primer inciso es utilizando la función tangente, que es la función que les acabo de mencionar. Aquí en la función no estoy utilizando cateto opuesto ni cateto adyacente porque directamente estoy poniendo sus valores que tengo respecto al diagrama. Entonces la función tangente está definida por el ángulo alfa. Esta función me dice que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto a dicho ángulo sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto al ángulo es la componente en Y y el cateto adyacente al ángulo es la componente en X. Por lo tanto, expresamos esta relación con la tangente de alfa igual a la componente en Y sobre la componente en X. Pero recuerden que nosotros estamos buscando el valor de la componente en Y. Por lo tanto tenemos que hacer un pequeño despeje. Dicho despeje consiste en llevar esta componente en X a la parte izquierda de la ecuación multiplicando a la tangente de alfa. Del lado derecho les muestro este despeje. Me queda que la componente en X va a multiplicar a la tangente del ángulo alfa y esta expresión va a ser igual al valor que estoy buscando. Dicho valor es la componente en Y. Entonces anotamos esta expresión en la parte de arriba. Simplemente le vamos a dar la vuelta. A este proceso, en darle la vuelta a una ecuación, se le llama propiedad simétrica. El siguiente paso es buscar el valor de la tangente de alfa. Miren, analicen la expresión. Tenemos la incógnita que estamos buscando. Tenemos la componente en X y de esta componente sí tenemos valor. Tenemos que vale 720 newtons, pero no sabemos cuánto vale la tangente del ángulo alfa. Para encontrar este valor vamos a hacer uso de estas relaciones que tenemos en estas medidas, 7 metros y 2.4 metros. A partir de estas dos medidas vamos a definir la tangente del ángulo. La tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Vale 7 metros. ¿Cuánto vale el cateto adyacente al ángulo? Vale 2.4 metros. Entonces la tangente del ángulo va a ser igual a 7 metros sobre 2.4 metros. Si hacemos esta división cancelamos los metros y nos queda simplemente 7 sobre 2.4. Entonces, si ya sé que la tangente del ángulo tiene este valor, puedo sustituirlo directamente en la expresión del inciso A, quedándome de esta forma. Me va a quedar que la componente en Y va a ser igual a 720 newtons por la tangente del ángulo alfa. Pero ¿cuánto vale la tangente del ángulo?
vale 7 sobre 2.4 y ya tenemos los dos valores necesarios para darle valor a la componente en Y. Vamos a utilizar una calculadora para evaluar esta expresión. Aquí en la calculadora vamos a poner 720 por y le vamos a poner 7 sobre 2.4. Colocamos el 2.4 abajo, le damos al igual y nos da un valor de 2100 newtons, que es el que vamos a colocar aquí. Por lo tanto, la componente en Y va a tener un valor de 2100 newtons. Ya tenemos la primera incógnita que nos estaba pidiendo el ejercicio y pasamos al siguiente paso, que es calcular el valor de la fuerza P. Este valor lo vamos a calcular mediante el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que si elevo dos catetos del triángulo al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa de dicho triángulo elevada al cuadrado también. Dicha expresión es la que tenemos aquí. Normalmente es la que vemos siempre en los libros: a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada, pero dependiendo del triángulo y de las variables tenemos que ajustar esta fórmula de la siguiente manera. Para los catetos tenemos que son igual a la componente en Y y a la componente en X, por lo tanto elevamos ambas al cuadrado. La componente en Y elevada al cuadrado más la componente en X elevada al cuadrado va a ser igual a la fuerza P elevada al cuadrado. Es exactamente lo mismo que tenemos en la parte de arriba, pero ajustando la ecuación a las variables que tenemos en el diagrama. Ahora que tenemos ubicada la expresión, tenemos que hacer un despeje, porque si se dan cuenta, si yo quiero buscar el valor de la fuerza P, no se puede porque esta fuerza está elevada al cuadrado. Tengo que quitar este cuadrado de aquí para poder evaluar directamente. Entonces tenemos que hacer ese despeje. Para hacer el despeje vamos a aplicar la propiedad simétrica, que consiste en darle la vuelta a la ecuación. Pasamos la fuerza al cuadrado aquí y pasamos las componentes al cuadrado del otro lado. Ahora lo que tenemos que hacer es sacarle raíz. Si le sacamos raíz cuadrada a una variable elevada al cuadrado, se elimina el cuadrado y nos queda de esta forma. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente sustituir los datos, porque yo ya tengo el valor de la componente en Y y tengo el valor de la componente en X, por lo tanto puedo sustituir directamente y resolver. Vamos a comprobar este valor en la calculadora. Bien, en la calculadora vamos a poner raíz de 2100, lo vamos a elevar al cuadrado, le vamos a poner más y le vamos a poner 720 elevado al cuadrado. El primer valor corresponde a la componente en Y y el segundo valor corresponde a la componente en X. Le vamos a dar al igual y nos da un valor de 2220 newtons, que es el valor que colocamos aquí. Vamos a minimizar esta ventana y procedemos a concluir esto con la anotación de los resultados finales. Tenemos un valor de 2220 newtons para la fuerza P y tenemos un valor de 2100 newtons para la componente en Y. Cualquier duda o sugerencia la pueden comentar para que le resuelva. Gracias.